Se me parece, y vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces, sí, tenemos muchas sesiones el día de hoy mismo. Tenemos luego una sesión con vicerrectorado, por eso también creí prudente dividirle el material en cuanto a que sí son varias páginas, dividirle en material en dos partes. La primera parte, la que vamos a trabajar el día de hoy, es hasta antes de comenzar el capítulo 3, es decir, el día de hoy terminamos el capítulo 4, Dios mediante, el próximo miércoles estaríamos, el capítulo 2 decía, ¿no? Hoy terminamos el capítulo 2 y el próximo miércoles sería el capítulo 3. ¿Ya? Entonces, comencemos, ¿no? Por favor, como vamos a dividir en dos, tenemos un poco más de tiempo y podemos preguntarnos. Claro, ustedes estarán preguntándose también, ¿y qué pasó con la corrección de las tareas? Como les indicaba, no he tenido tiempo de hacer esas correcciones, pero en estos días del feriado me igualaré y ustedes irán revisando esas correcciones. Entonces vamos a revisar el material que está dispuesto para esta semana. Entonces comenzamos con rectas perpendiculares. Miren qué importante. Y ustedes noten, si ya leyeron todo, en ningún momento habla de 90 grados, de 180 grados. O sea, no le da una medida, pese a que en el capítulo 3 igual habla de medidas. O sea, este punto de vista de la geometría todavía no incluye medidas a los ángulos y a los segmentos. Ya, entonces miren la forma interesante cómo define un ángulo recto. O sea, para esta teoría, pese a que nosotros sabemos que un ángulo recto mide 90 grados, sabemos desde la escuela, acá no dice de esa manera, miren. Un ángulo convexo se dice recto si es congruente a uno de sus adyacentes. Y miren cómo esta definición queda completamente entendida debido a que nosotros ya sabemos que son ángulos adyacentes. No nos olvidemos que ángulos adyacentes son aquellos ángulos consecutivos, ¿no es cierto? Tal que, ¿alguien me ayuda a completar la frase? ¿Qué son ángulos adyacentes? Ángulos consecutivos, ¿qué? Un lado es la prolongación del otro. Exactamente. Pero hay que mejorar un poquito eso, tal que el lado no común, porque no se olviden que dos ángulos consecutivos tienen un lado común. Sí, entonces, para definir correctamente el ángulo adyacente, dice, dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos y el lado no común es uno, la prolongación del otro. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, necesito yo recordar muy bien que son adyacentes, porque si yo no recuerdo que son ángulos adyacentes, entonces no voy a poder definir lo que es un ángulo recto. Entonces, un ángulo recto o un ángulo se dice recto si es congruente a uno de sus adyacentes. Es decir, en este ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando del ángulo DOB, perdón, se me están cruzando las letras. AOD. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del ángulo AOD. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los adyacentes a AOD? Alguien que me ayude. ¿Cuáles son los adyacentes al ángulo AOD? A o B. AOB. ¿Y el otro? A o C. No, perdón. B o C. D o C. Perfecto. Ya. Entonces, si yo veo que en este gráfico el ángulo AOD es congruente al ángulo AOB, entonces no me queda más que decir que este ángulo AOD es recto. También dice que si AOD es congruente al ángulo DOC, como bien decía la compañera, entonces también puedo decir que el ángulo AOD es un ángulo recto. Es decir, que miren cómo está definido un ángulo recto. Un ángulo es recto
si es congruente a uno de sus adyacentes. Puede ser que sea congruente a este adyacente o al de acá. Y así empieza la definición. Entonces, un ángulo es recto si es congruente a uno de sus adyacentes. Eso es lo que nos está diciendo. Y aquí en palabras, ¿sí? Y utilizando también simbología matemática, dice que el ángulo AOD, que ya veíamos acá arriba, y el ángulo AOB, que es este de acá, o puede ser estos otros dos, ¿no es cierto? Si A o D o la otra pareja son congruentes, entonces A o D se dice que es un ángulo recto. Doctora, perdón, una pregunta. Entonces, que yo tenga un ángulo recto y bueno, en el caso, bueno, tal y como está en el gráfico, no tendría otro dato que me proporcione que DOC es congruente. Aún así, sí se afirma la definición 2.4. A ver, para que se afirme la definición 2.4, necesito dos ángulos adyacentes que sean congruentes. Entonces, por eso es que abajo en la parte explicativa dice que para que este ángulo sea recto, debe ser congruente con un adyacente a él. Pero en este gráfico, el ángulo A o D tiene dos adyacentes. ¿Ya? Voy a tratar de escribir acá. ¿Ya? Nuestro ángulo en el cual nosotros nos estamos fijando para determinar si es o no es recto es este. Yo le voy a llamar el ángulo 1, ¿ya? Entonces, este es nuestro objetivo. Quiero saber si este ángulo es o no recto. Entonces, la definición dice que para que este ángulo sea recto, tiene que ser congruente con su ángulo adyacente. Bueno, ¿cuál es un ángulo adyacente de 1? Este. Este es un ángulo adyacente de 1, porque noten que 1 y 2 son ángulos consecutivos y además el lado del 1 es la prolongación del lado del otro. ¿Ya? Si el 1 y el 2 son congruentes, ¿sí? Es decir, el 1 se puede trasladar sobre el otro, eso significa que son congruentes, ¿no es cierto? Si el 1 y el 2 son congruentes, entonces, ¿qué puedo decir del 1? Puedo decir del 1 que es ángulo recto. Y gracias a esta definición, también puedo decir lo mismo que el 2. El 2, ¿por qué sería recto? ¿Por qué? Porque es congruente al ángulo 1 y además el 2 y el 1 son ángulos adyacentes. ¿Por qué puedo decir que si el 1 es congruente al 2, entonces el 2 es congruente al 1? Miren que yo utilicé ese razonamiento. Si el 1 es congruente al 2, ¿quién me dice entonces que el 2 es congruente al 1? ¿En dónde está? ¿En qué parte de la teoría se afirma que si tengo un ángulo congruente, un ángulo 1, congruente con un ángulo 2, entonces el ángulo 2 es congruente con el 1? ¿En qué parte de la teoría está eso? Por la Porque propiedad cumple. simétrica Correcto. de congruencia. ¿De congruencia? ¿De qué? Propiedad simétrica. Comenzó súper bien. Le añadió el nombre de la relación de congruencia, le mejoró. Solamente le falta añadir algo más. Propiedad simétrica de la relación de congruencia entre... ¿Ángulos? Correcto, entre ángulos. ¿Ya? Entonces, si el 1 es congruente al ángulo 2, nosotros sabemos por esta propiedad larguísima de nombrarla que el ángulo 2 es congruente al 1. Entonces, acá miren en la definición dice, un ángulo es recto si es congruente a uno de sus adyacentes. Entonces, primera cosa, el 1, ¿sí? Es congruente al 2 y además son adyacentes, por lo tanto, esto debe ser un ángulo recto. Claro, si estos dos fuesen congruentes, pero eso sí se requiere, que estos dos sean congruentes. Si no son congruentes, entonces no estamos hablando de ángulo recto. Por ejemplo, solamente gráficamente, ¿no? Aquí tendría yo un ángulo 1 y aquí tendría el ángulo 2. Solo gráficamente, porque esto puede ser un plano en el suelo y que nosotros lo hemos dibujado de esa manera. Pero vamos a suponer que
el gráfico nos da la información real de la situación, ¿ya? Entonces, el ángulo 1 y 2, ¿son o no son adyacentes? Sí son adyacentes. Pero, ¿son o no son congruentes? Pues no son congruentes. Y por lo tanto, con este razonamiento, ¿puedo decir que el ángulo 1 es un ángulo recto? No, no puedo decir que es un ángulo recto. Entonces, el gráfico me ayuda nada más a entender la situación. Pero la definición en lo abstracto dice que un ángulo convexo se dice recto si es congruente a uno de sus adyacentes, ¿ya? Entonces, en este gráfico mismo veamos de otra manera. ¿Qué tal si este ángulo lo simbolizo con este símbolo y el ángulo 2 le simbolizo con este? ¿Qué estoy indicando en el gráfico? Que los dos ángulos son congruentes, pese a que no parecen serlo, ¿no es cierto? Pero alguien puede decir, sí son congruentes porque esta es una foto tomada lateralmente o desde un ladito, no sé. Entonces, si yo tuviese esta situación, que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2 y además son adyacentes, entonces, ¿qué digo del 1? Del 1 digo que es un ángulo recto. Ahora, también puedo decir del 2 que es un ángulo recto porque cumple la definición. Es decir, es congruente al ángulo 1, perdón, y además el ángulo 2 con el ángulo 1 son adyacentes. Ya. Entonces, para que un ángulo sea recto, es necesario que sea congruente con uno de sus adyacentes. Ya. Ahora, ¿por qué dice uno de sus adyacentes? Bueno, en el gráfico, noten ustedes que dadas dos rectas, nosotros siempre sabemos que se determinan 4 ángulos. Eso ya habíamos visto. Vamos a suponer que este es el tercero y este es el cuarto. Y ustedes muy bien hace rato me dijeron que los ángulos adyacentes al 1 es el 2 y también es el 3. Entonces dice, si el 1, la definición dice, si el ángulo 1 es congruente con el 2 o con el 3, vamos a suponer que yo no tengo forma de determinar que el 1 es congruente con el 2, pero sí que el 1 es congruente con el 3. Pero como el 1 y el 3, noten ustedes, son adyacentes, entonces, ¿qué digo del ángulo 1? Digo del ángulo 1 que es un ángulo recto, porque cumple la definición, porque para ser recto tiene que ser congruente con uno de sus adyacentes, con al menos uno de sus adyacentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Luego, nos dice que los ángulos rectos son congruentes entre sí. Bueno, esto es muy obvio, ¿no? Si yo tengo dos ángulos rectos, ¿puedo trasladarlo el uno sobre el otro de forma que coincidan? Sí, eso sí se puede hacer y eso me demostraría que son congruentes. Habría que ver cómo hacemos esa traslación. Ya. Luego, el teorema 2.12. Sean dadas dos rectas incidentes. Si uno de los ángulos determinados por estas rectas es recto, entonces también son los otros. Entonces dice que yo tengo una recta por acá y otra recta así. Estas son rectas incidentes. Dice, si uno de los 4 ángulos determinados por estas rectas es recto, por ejemplo, el ángulo 1, este es recto. De alguna forma yo probé que este ángulo es recto. ¿Qué puedo decir del ángulo 2, del ángulo 3 y del ángulo 4? ¿Qué puedo decir de estos otros 3 ángulos, según este teorema? Que también son rectos. Claro, que también son rectos. Es decir, noten ustedes que la hipótesis de este teorema es que usted tiene primero dos rectas incidentes. Aquí están las rectas incidentes. ¿Qué más es hipótesis? Que uno de los ángulos es recto. Uno de estos ángulos es recto. Por ejemplo, el 1. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Cuál es la tesis? La tesis es que los demás también serán rectos. Entonces, lo que está subrayado es la hipótesis de este teorema. Y lo que no está subrayado es la tesis. Entonces, la tesis es los demás ángulos, o sea, el 2, el 3 y el 4, si así lo preferimos llamar, también serán rectos. Luego vamos a definir, miren, ya recién acabamos de definir lo que es un ángulo recto y ahora recién, esto va paso a paso, se define lo que son rectas
como es rectas perpendiculares. Entonces, primero, para definir dos rectas perpendiculares, lo primero que hacemos es tener dos rectas que sean incidentes. Entonces, dos rectas incidentes, ¿sí?, se dicen perpendiculares si determinan ángulos rectos. Es decir, los 4 ángulos que forman estas dos rectas son rectos, pero ya acabamos de ver con que basta un hito que sea recto, los demás también lo son. Miren, este teorema me dice, si al menos un hito es ángulo recto, entonces los demás también son ángulos rectos. Entonces, esta definición, digamos que está hablando de más. Dos rectas se dicen perpendiculares si determina ángulos rectos. Si determina al menos un ángulo recto, le mejoraría yo a la definición. Pero tampoco está mal, ya. Para indicar simbólicamente que dos rectas A y B son perpendiculares, esta es la simbología que vamos a utilizar para indicar que dos rectas son perpendiculares. Y se lee, A es perpendicular a B, o la recta A es perpendicular a la recta B. Bueno, este símbolo, cuando estuve revisando la clase de hoy, pues me fijé que este símbolo no lo utilizo más adelante, pero puede ser que después aparezca. Bueno, por lo pronto, esta es la simbología para indicar que dos rectas son perpendiculares. Veamos otra definición, miren. ¿Por qué podemos ya hablar de triángulo? Porque hace algunas clases, o no sé cuántas, nosotros ya definimos lo que es un polígono, ¿no? Y entre los polígonos, de la clasificación de los polígonos, vimos el triángulo, aquel que tiene 3 lados, y habíamos visto eso, 3 ángulos. Ya. Entonces ya sabemos que es un triángulo. Tiene sentido empezar a hablar de esta figura. Se dice que es rectángulo. Este es el nombre que se le da a ciertos tipos de triángulos, eso lo sabemos desde la escuela, pero miren cómo lo define, parecido a lo que vimos en la escuela. Si uno de sus ángulos, aquí debe ser de sus ángulos, es recto. Ya, si uno de sus ángulos es recto, entonces el triángulo se dice rectángulo. Acá una nota. Note que un triángulo puede ser rectángulo e isósceles al mismo tiempo, como en esta figura, ¿no? Aquí tenemos un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Gráficamente nosotros vamos a seguir adoptando esa notación gráfica de la representación de un ángulo recto, que es mediante este cuadradito aquí en el extremo del ángulo, ¿ya? Entonces este triángulo en el gráfico se hace notar que es un triángulo rectángulo. Esta doble liñita que está en estos dos lados, lo que me está diciendo es que estos dos lados son congruentes y por lo tanto cumple la definición de un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Un triángulo isósceles, no nos olvidemos, que es aquel triángulo que tiene dos lados congruentes. En efecto, este triángulo cumple esa definición y por lo tanto este triángulo, a más de ser rectángulo, también es isósceles. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que un rectángulo puede ser, ¿no? Puede ser, dice, no que todos son, por si acaso alguien quiera entender de otra manera, ¿ya? Vamos a ver un teorema que nos permite construir una recta perpendicular. Bueno, les comento que este teorema 213 casi que no aparece en los libros, porque en los libros se van directamente a enunciar el teorema 2.14, ¿sí? Directamente se van a enunciar el teorema 2.14. Sí voy a revisar el 2.13, no se preocupen. Simplemente les voy a hacer el análisis de cómo sería la demostración del teorema 2.14 nada más. Resulta que el teorema me dice que, como hipótesis, que tengo una recta R, esa sería mi hipótesis, y un punto fuera de ella. Entonces, tengo una recta y un punto fuera de ella. Esa sería mi hipótesis. La hipótesis de este teorema, ¿ya?, es R una recta y P un punto fuera de ella, ¿ya? La tesis de este teorema sería que por P, y que no lo voy a escribir, solo lo voy a enunciar, me diría que por P pasa una única recta perpendicular a la recta R. Esa sería mi tesis, ¿ya? Entonces, para probar esa tesis, lo primero que tengo que hacer
es ver que hay una recta perpendicular, por lo menos una recta perpendicular puedo graficar. Y luego debería demostrar que esa recta que yo pude graficar es única. ¿Ya? Entonces, yo les decía que el teorema 214 es el que van ustedes a ver en los libros. Pero aquí en el texto que nosotros estamos siguiendo, es un texto bastante básico, ¿sí? Primero lo que hace es construir esa recta perpendicular para luego probar que esa recta es única. Entonces le está como dividiendo al teorema en dos teoremas. La primera parte sería construir la perpendicular, es decir, hacer ver que sí hay una perpendicular. Y la segunda parte del teorema consistiría en demostrar que esa es la única recta perpendicular. Entonces, miren, para la construcción de una recta perpendicular se plantea en este texto un teorema. Un teorema donde la hipótesis dice lo siguiente: R una recta y P un punto externo a R. Entonces, en el gráfico nosotros podemos darnos cuenta que acá tenemos la recta R, que acá fuera de esta recta R tenemos el punto P. Esa es la hipótesis de este teorema. Pero también, para poder hacer la construcción, el teorema me da más hipótesis. Me dice que A es un punto de la recta R. Entonces, miren, acá está el punto A de la recta R. Además, me dice que el segmento PA, es decir, el formado por el punto P de extremos P, que es el punto que está fuera de la recta, y el punto A, que lo habíamos tomado, de acuerdo a la hipótesis, dentro de la recta, este segmento PA es congruente al segmento QA, es decir, a este segmento. Entonces, gráficamente noten ustedes que está la misma señal en los dos segmentos. ¿Es posible? Me pregunto, pese a que esta es la hipótesis y que la hipótesis es verdadera y punto, pero siempre es bueno también preguntarse y esta hipótesis tendrá sentido, sí tiene sentido, porque no nos olvidemos que nosotros, gracias a los axiomas de la congruencia de segmentos, nosotros sabemos que podemos trasladar un segmento sobre el otro, es decir, podemos construir un segmento que sea congruente al otro. En este caso, como yo tengo el punto P por hipótesis y el punto A también por hipótesis, y por lo tanto tengo el segmento PA, yo puedo construir un segmento trasladándole al PA al segmento QA de manera que estos resulten congruentes. ¿Ya? Ahora bien, entonces tiene sentido hablar de esta hipótesis, pero sí, aún así sigue siendo hipótesis, es verdad. De modo que Q, noten que aquí ya menciona un punto Q, entonces acá tiene que aclarar qué es Q. De modo que Q está en el semiplano de origen R. Entonces no nos olvidemos que R determina dos semiplanos. Le voy a nombrar acá el que está arriba, este semiplano de arriba de R, y el semiplano de acá abajo de R. Pero dice que Q está en el semiplano de origen R que no contiene a P. Entonces, el semiplano de arriba contiene a P. ¿Cuál no le contiene a P? El de abajo. Entonces, en este de abajo dice que está Q. Entonces, eso es todo lo que está diciendo en hipótesis. Y esto es verdadero. Todo esto es hipótesis. Luego dice, sí, también sigue siendo hipótesis. Acuérdense ustedes que los teoremas tienen la forma sí, entonces. Todo lo que está antes de entonces se constituye en la hipótesis. Es decir, además de que este segmento es congruente a este segmento, también resulta que dos ángulos son congruentes. ¿Cuáles son los dos ángulos congruentes? El ángulo PAC, es decir, PAC, ¿dónde está? Así, PAC, es decir, este ángulo que está acá, con el ángulo QAC. ¿Dónde está el QAC? QAC. Entonces yo le voy a poner una señal. Estamos hablando de estos dos ángulos, de esos que están con puntita. Ya. Entonces este de acá arriba es el PAC y este de acá abajo es el QAC. Entonces hasta ahí llegamos con la hipótesis. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que PQ, que la recta que pasa por PQ,
es perpendicular a R. Eso queremos probar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente aquí nos está dando una forma de construir una recta perpendicular a R, a otra recta que le llamamos R, que pase por un punto exterior a ella. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros nos fijamos, aquí yo tengo dos triángulos. El triángulo, digamos, superior, que tiene nombre ABP, y el triángulo inferior, que tiene nombre ABQ. Si nos fijamos, estos dos triángulos cumplen el primer criterio de congruencia. Recordemos que nosotros le íbamos a dar nombre, ¿no es cierto? Le íbamos a dar nombre lado, ángulo, lado. Tienen estos dos triángulos dos lados congruentes y el ángulo comprendido en ellos congruentes. La respuesta es sí. Vamos primero. ¿Cuál haría el papel de este primer lado? ¿Cuáles serían esos dos lados congruentes? ¿Me ayudan? El lado aquí y el lado AQ. Correcto. ¿Y eso por qué es verdad? ¿Por qué sería verdad? Este sería verdad por la hipótesis. Ya. Vamos con el segundo lado. ¿Cuál es el segundo lado que tienen congruentes? AQ. No, porque este lado habla de PA, este lado habla de esta congruencia. Es decir, que aquí ya está hablando, en este lado, está hablando de los dos. No nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de lado, ángulo, lado, estamos hablando de dos triángulos. Y la primera L simboliza dos lados a su vez. El primero del un triángulo y el segundo del segundo triángulo. Es decir, cuando yo hablo de este lado, yo estoy hablando de estos dos lados, del PA y del QA. Entonces, este otro lado, que dice, esta otra L, mejor dicho, me hablará de otra pareja de lados. ¿Sí se acuerdan de los homólogos? BA. De BA, dice. El compañero dijo de BA. A ver, si nos puede explicar por qué sería BA. Porque en los dos triángulos tienen un lado en común. Claro. Si dos triángulos, gracias compañero, si dos triángulos tienen un lado en común, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los dos triángulos tienen ese lado congruente. Noten ustedes que el lado AB o BA, como queramos llamarlo en este momento, ya, este lado es un lado del triángulo superior, que le hemos llamado así para podernos entender, y el mismo lado BA también es un lado del triángulo inferior. Entonces, no queda más que afirmar que este lado BA que dice el compañero, ¿sí? Al ser común a los dos, es el otro lado que tienen congruente. Entonces, ya tienen dos lados congruentes. El PA, que es congruente con el QA, primer lado, por hipótesis además. El segundo lado, que es el lado BA, que es congruente, que es común a los dos. ¿Ya? Y ahora solamente me falta el ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? PAB y BAQ. Eso. El PAB y el BAQ, es decir, estos que están con puntito. Entonces, cuando yo hablo de lado, ángulo, lado, cada una de estas letras, esta L, tiene que venir acompañada de dos lados. ¿A qué me refiero con dos lados? Un lado de un triángulo con otro lado del otro triángulo. No se olviden con los lados homólogos que yo les había dicho la vez anterior. Entonces, este lado es homólogo al de acá. Estarían ocupando la misma posición. Este lado, estábamos hablando del BA, y el ángulo que acabamos de hablar con el compañero se refiere a estos dos ángulos de aquí. A estos dos ángulos de aquí se está refiriendo. Entonces, esta simbología, pese que es una sola letra,
está representando cada letra, me tiene que representar dos elementos, uno del primer triángulo y el otro del segundo triángulo, donde estos ocupan los lugares ordenados, como dice en la teoría, y yo le había llamado homólogos. Ahora, ¿qué es necesario para aplicar esta regla? No solamente que tenga dos lados y un ángulo congruente, no solamente los dos lados y el ángulo congruente. Además, la posición de estas letras me dice que el ángulo tiene que estar entre esos dos lados congruentes. Pregunta, ¿está este ángulo comprendido entre los lados congruentes? Sí. Sí está comprendido entre los lados congruentes. Si hubiese sido, en lugar de estos ángulos, hubiesen sido, por ejemplo, este con este, ¿podía aplicar yo el primer criterio de congruencia? No se puede aplicar porque tiene que ser en ese orden, ¿no es cierto? Lado, ángulo, lado, es decir, el ángulo tiene que estar comprendido entre los dos lados congruentes. Listo, entonces, una vez que nosotros nos fijamos, estos dos triángulos, gracias al primer criterio de congruencia, son congruentes. Ah, bueno, entonces uno dice, si son congruentes, entonces todos sus elementos deberán ser congruentes. Bueno, cada triángulo, recordemos, tenemos estos 6 elementos que nos interesan. ¿Cuáles son los elementos que nos interesan? Los lados y los ángulos. Entonces, si tienen 3 elementos en este orden congruentes, entonces los otros 3 también serán congruentes. ¿Qué significa eso? Que este lado, por ejemplo, será congruente con este lado. Que este ángulo será congruente con este ángulo. Y además, este ángulo que se forma aquí, ¿sí? Será congruente con este ángulo que se forma acá. Ojo que, según el primer criterio de congruencia, son suficientes estos 3 elementos que sean congruentes para garantizar que los otros 3 elementos que no están nombrados aquí también son congruentes. ¿Cuáles son los 3 elementos de este triángulo que no fueron nombrados? No fueron nombrados ni el segmento PB ni el segmento BQ, pero estos son congruentes porque ya dijimos que el primer criterio de congruencia me dice que los triángulos son congruentes. Además son congruentes este ángulo con este ángulo de acá. Pregunta, ¿cómo son estos dos ángulos? El PBA con el ABQ. ¿Cómo son? ¿Son consecutivos? ¿Qué son? ¿Qué son? Adyacentes. Son adyacentes. Ah, miren, son ángulos adyacentes. Pero hemos probado que además son congruentes. ¿Dentro de qué definición cae esto que acabamos de decir? Ángulo recto. Ya, entonces no nos queda más que decir que estos ángulos son ángulos rectos. Y entonces, ¿qué decíamos? Si dos rectas forman un ángulo recto, ¿cómo se llamaban? Si dos rectas forman ángulo recto, por ahí hay una definición. Ya sé que aquí hay un ángulo recto en primera instancia. Ya sé que hay un ángulo recto porque hemos visto que estos dos son congruentes y además son adyacentes, entonces son ángulos rectos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llaman las rectas que tienen dos, que forman ángulo recto? Perpendiculares. Perpendiculares. Entonces son perpendiculares. Listo, entonces, miren, acabamos de probar que la recta PQ, entonces la recta PQ es perpendicular a R. Acabamos de probar que ya es perpendicular. Pero mire cómo se manejan las definiciones, los teoremas anteriores. También aquí hemos utilizado los axiomas para entender por qué yo puedo aquí dibujar un segmento congruente, pese a que era hipótesis, aclaro nuevamente, era hipótesis, y uno dice, bueno, eso es verdad y punto. Pero siempre tiene que pensar, ¿será que es posible plantear una hipótesis así? Bueno, sí hay cómo, porque tenemos esa idea de trasladar un lado sobre el otro,
un segmento sobre el otro, perdón, de forma que esos sean congruentes. Tiene sentido todo. Entonces, listo, miren, ya está probada ese teorema y prácticamente de este teorema que yo les había señalado aquí, de este teorema 214, ya está demostrado la primera parte, porque dice que por una recta R y un punto fuera de ella, sí, hay una perpendicular. Ya está probado una parte de esto. ¿Qué es lo que falta probar todavía? Que esa recta es única. Entonces yo empezaría demostrando este teorema diciendo que por el teorema 213 de la construcción de la perpendicular a una recta por un punto fuera de ella, se tiene que existe al menos una recta perpendicular a la recta R, por demostrar que esta recta perpendicular es única. La demostración la haremos por reducción al absurdo. Supongamos que por el punto P hay otra recta, le puedo dar otro nombre, que es perpendicular a la recta R. Y comenzaría a razonar hasta llegar a una contradicción. En algún momento, no sé si de este semestre o del anterior, yo les había dicho que generalmente cuando uno quiere probar que es única un elemento como el cero que probamos el semestre anterior, el cero es el único elemento neutro, ¿recuerdan? Entonces, generalmente para probar la unicidad de los entes matemáticos, lo que se hace es seguir el método de reducción al absurdo, es decir que no es única, decir que existe otro. Entonces aquí lo que vamos a decir es que supongamos que existe otra recta que es perpendicular a R y que también pasa por el punto P. Y tratar de llegar a una contradicción. Entonces, noten ustedes que en este mismo gráfico, bueno, ya está muy manchado, hemos trazado una recta perpendicular que pasa por el punto P y es perpendicular a R. Este es el punto P. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer gráficamente? Gráficamente yo diría, supongamos que existe otra recta perpendicular. Entonces, una recta que pasa por P y es perpendicular a R. Y aquí debería yo dibujar un ángulo. Voy a dibujar este de adentro. Intento dibujar este de adentro. Ya. Y aquí dibujar este ángulo y afirmar que este es recto. Es decir, que este ángulo cumpliría la definición de que es congruente con este ángulo de acá afuera, con su adyacente, porque esa es la definición, la única que tenemos. Nada de 90 grados ni nada de eso, ¿no? Entonces, este ángulo sería congruente con el de acá y así seguir la demostración hasta llegar a un absurdo, a una contradicción. Entonces, eso sería gráficamente, más o menos le doy la idea de cómo iría la demostración. Listo, entonces de una vez, ya que les he dado la idea, este sería el otro teorema que vamos a probar, el teorema 2.14. De una vez, porque yo suelo olvidarme, y como hay algunos estudiantes que no saben poder entrar, perdón, a las clases estas, o no entran, tal vez porque quieren solamente ver el video y esas cosas. Entonces, no se enteran. Entonces, por favor, a quienes no se enteren, aquí ya le vamos a poner el 2.14. Punto y coma. El 2.14. Ya le estoy poniendo el 2.14 también, ¿no? No nos olvidemos. El 2.14. 4 puse. Luego van a confundirse. 2.24. 2.14. Ahí está. Pero pongamos con un puntito, por ahí está con una coma. Ahí. Ya tenemos uno más. Ya como ustedes ven, ya está hasta el 26 de diciembre, como habíamos acordado. Ya, listo. Entonces, seguimos acá. Luego, ¿qué dice? La perpendicular a una recta por un punto que le pertenece es única. Bueno, de estos teoremas que no está la demostración, por lo menos hagamos una intención de
de entendernos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá una recta R, tenemos sobre esta recta R un punto al que le puedo dar el nombre de P. Ajá. Al que le puedo dar el nombre de P. Ya. Entonces, ¿qué me está afirmando el teorema? El teorema me está afirmando que por esta recta R y un punto que le pertenece a esta recta pasa una única perpendicular. Bueno, yo le voy a hacer más al ladito y luego le hago recorrer. Ya. Entonces dice que existe esa única recta perpendicular. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. El punto P ya no está fuera de la recta, sino que está dentro. Entonces, cuando el punto está dentro de la recta, también se satisface lo de hace rato, que la recta perpendicular a R es única. Primero existe esta recta perpendicular. Se puede trazar una recta perpendicular. Y luego demuestro que esta es única. Es decir, que el teorema 2.15 sería un teorema en el que tiene que primero construir la recta perpendicular por el punto P, algo parecido a esto. Se tendría que hacer algo parecido. La idea, no, tal vez formando triángulos o de alguna manera, primero construir la recta perpendicular y luego que se construye la recta perpendicular, demostrar la unicidad, es decir, demostrar que es única. Entonces, este teorema asimismo tiene dos partes, como lo tiene el 2.14, pero el 2.14 se apoya en su demostración en el 2.13, porque el 2.13 ya me dice cómo construir la recta perpendicular. Ya. Vamos a dar nombres, porque normalmente nosotros nos podemos establecer una conversación gracias a que le damos sentido a algunas palabras. Entonces, el punto de intersección de una recta R con una recta S perpendicular se llama pie de la perpendicular. Es decir, aquí tiene usted una recta, aquí tiene una perpendicular, este es el punto de intersección y este punto de intersección tiene el nombre de pie de la perpendicular. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo esta recta y tengo esta recta que no le he dado nombre, tengo la recta R. ¿Cuál sería el pie de la perpendicular? Y punto P. Exactamente, el punto P. Bueno, acá dice demostrar los teoremas 2.14, 2.15. Ha quedado solo el 2.14. Allá estos ejercicios que dicen acá ya no le harán caso, ¿no? Ahora más bien tienen que guiarse en esta parte de la actividad, acá en este enunciado tienen que leer ahora principalmente esto. Aquí le va a decir cuáles, porque en ejercicios van a haber muchísimos, pero yo voy a pedir ya menos ejercicios porque bueno, como les decía, yo he visto hasta que mis hijos se pasan hasta las 2 de la mañana. Realmente yo logro ver porque yo también estoy hasta las 2 de la mañana trabajando. Entonces, está mucho. Entonces, vamos a optimizar el tiempo, que no se cansen, no se estresen, tampoco pierdan el gusto, pero sí responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, ustedes por lo menos tienen 6 materias como máximo. Los chicos en el colegio tienen 15. Entonces, a mí sí me da pesar de ver cómo es que tienen que trabajar. Pero bueno, todo esfuerzo luego en el futuro tiene su recompensa y eso es lo que también se les motiva a los estudiantes y a la gente que está alrededor de uno, ¿no? En esforzarse. Seguimos. Ángulos formados. Yo tengo una pregunta, Claro. acerca los teoremas que no tenemos demostrados, o por ejemplo el teorema 2.15, ¿podemos utilizarlos para hacer las siguientes demostraciones o no? Muy buena pregunta, señorita, y la respuesta les va a dar un poco de calma. Sí lo pueden usar. Sí lo pueden usar. Entonces ustedes digan, de acuerdo al teorema 15 que nos dice que la recta es única, la perpendicular por un punto que le pertenece, entonces yo concluyo de que es tal cosa. Sí. Pueden utilizarlo. Pueden utilizarlo. Ya son intentar pedirles que no, y tiene que demostrar el 2.15 primero. No, eso ya sería ya fuera de foco para mí.
Pero si ustedes tienen tiempo, por su bien, por aprender un poco más, traten de demostrarlo. Eso sí, traten de demostrarlo. Y si no lo demuestran, por lo menos entiendan lo que dice el teorema. Seguimos entonces. Ángulos formados por dos rectas paralelas con una transversal. Bueno, antes de dar directo este tema de las rectas paralelas formadas por una transversal, que es lo que normalmente se hace en el colegio, primero establecemos algunos nombres que se van a dar, ¿no es cierto? Entonces, acá en este gráfico, por formalidad, se tiene que dar nombres a las rectas, pero yo voy a utilizar un poco de informalidad solamente por efectos de la didáctica, pero ya formalmente está escrito cuáles son los ángulos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que a este ángulo le llamo 1, a este 2, a este 3, a este 4, a este 5, a este 6, a este 7 y a este 8. Ya, son los nombres que les doy a los ángulos. Entonces, lo primero que hace es, sin necesidad de que las rectas sean paralelas, estas dos rectas, no importa que sean paralelas o no, tengo tres rectas a la final. Y una de estas rectas corta a las dos. Estas dos rectas, con esta T, que le vamos a llamar de hoy en adelante transversal, a la final se forman 8 ángulos aquí. Y claro, luego esta R se cortará con la S y formará un ángulo 9 y así pueden formar otros ángulos más. Bueno, la idea es concentrarnos en esta sección del gráfico, en estos 8 ángulos. Entonces, vamos a recordar nada más, porque esto ustedes ya lo conocen, y el que no lo ha visto, bueno, entonces va a aprender el día de hoy. Resulta que yo tengo que esta recta transversal me divide el plano en dos semiplanos, el de la izquierda y el de la derecha. La recta R me divide en un superior e inferior, y lo mismo la recta S me divide al plano en dos semiplanos, el superior y el inferior. Ya, entonces vamos a darle nombre, por ejemplo, al ángulo 3 y al ángulo 6. Ustedes ven que el ángulo 3 y el ángulo 6 están en diferentes lados de los semiplanos respecto a la recta T. Entonces, por esa razón, le vamos a llamar al 3 y al 6 alternos. Pero además le vamos a dar un nombre especial, un apellido. Alternos internos, ¿por qué? Porque están entre la recta R y S. Noten ustedes que el ángulo 3 y el ángulo 6, ¿sí? Están entre la recta R y S, entonces por eso merecen llamarse alternos, porque están en diferentes lados de T. E internos, porque están dentro de la recta, o sea, comprendida en lo que nosotros llamaríamos franja, aunque yo estaría yendo en contra de la definición de franja, porque para hablar de franja, las rectas deben ser paralelas, pero voy a tomar ese nombre para hacerme entender. Entonces, R y S estarían en, 3 y 6 estarían en la franja de R y S, entonces, por esa razón se llaman internos. Otra pareja de ángulos alternos internos sería el 4 y el 5. Entonces, el 4 y el 5 se llaman alternos internos. El 7 y el 1, noten ustedes que están en diferentes lados de la recta T, también merecen llamarse alternos, y está bien llamarles alternos, pero para diferenciarles de los de acá adentro, como estos están fuera de la franja, digamos, se van a llamar externos. Entonces, el 7 y el 1 se llaman alternos externos. El 2 y el 8 también merecen llamarse alternos externos. Ya. Luego tenemos los ángulos correspondientes. Y son ángulos correspondientes, digamos, aquellos que ocupan o cumplen la misma función con respecto a las rectas. Por ejemplo, el ángulo 1, solamente por ubicarnos, el ángulo 1 está a la derecha de T y sobre la recta R. El ángulo 6 también hace lo mismo. Está al lado derecho de la T y sobre la recta S. O sea, el ángulo 1 y 6, ¿sí? Están ocupando como la misma posición o la misma definición, y por eso se llaman correspondientes. El 4 y el 8 lo mismo. El 4 está a la derecha, al igual que el 8 está a la derecha de T. El 4 está debajo de R
y el 8 está debajo de ese, entonces están ocupando como la misma posición. Entonces, por eso se llaman correspondientes. Otra pareja de correspondientes sería el 2 con el 5 y el 3 con el 7. Esos se llaman correspondientes. Entonces ya tenemos alternos de internos, alternos de externos y correspondientes. Y me falta otras parejas. Noten antes de que se me vaya. El 1 y el 6 se llaman correspondientes. Es decir, estos nombres adquieren parejas de ángulos. Yo no puedo decir que 1 es correspondiente. Tengo que decir el 1 y el 6 son correspondientes. El 4 y el 8 son correspondientes, es decir, que este nombre es un nombre de una pareja de ángulos. El 3 y el 6 son alternos internos, no solamente el 3. El 3 y el 6 son alternos internos, el 2 y el 8 alternos externos. Bueno, y eso parece que ya está bastante claro. Además, ustedes esto habrán revisado desde el colegio y en la UAM. Listo. Entonces, para quienes leyeron, hay unas parejas que me falta de definir. ¿Cuál es ese otro nombre que nos falta? Conjugado interno y externo. Es los conjugados. Los conjugados. Conjugados son aquellos que están, por ejemplo, a la derecha de T y entre las dos rectas. Entonces, el 4 y el 6 son conjugados internos. Otra pareja de conjugados internos sería el 3 y el 5. Son conjugados internos. Y los conjugados externos ya no quedan más que sean el 1 con el 8, serán los conjugados externos, y el 2 con el 7 serán conjugados externos. Entonces, esos son simplemente nombres que se les da a los ángulos formados entre dos rectas, cualesquiera, no necesariamente paralelas, pueden ser cualquier tipo de rectas, cortados por una transversal. Claro, el título dice de rectas paralelas, ¿no? Pero eso viene después. Estos nombres lo adquieren sin necesidad que R y S sean paralelas. ¿Ya? Entonces, todo lo que les acabo de explicar está acá, ¿sí? Está acá. Y con estos nombres, ya le digo, por formalidad, toca escribir así. Y vamos con el primer teorema. Tengo que recordarme que también tengo que subirles nuevamente este archivo porque me parece que aquí me había faltado una palabra en este teorema. Ya le he corregido, ¿no? El teorema dice lo siguiente. Sean tres rectas, tal que una de ellas interseca a las otras dos. Ojo que aquí todavía no habla de rectas paralelas. Este teorema es válido cualesquiera sean las rectas. Sin embargo, el gráfico ya se lo hace como paralelas, pero aquí el teorema dice que son rectas cualesquiera. Ya. Si una pareja de ángulos alternos internos, miren, y acá qué interesante, ya como arriba ya se definió lo que son los alternos internos, acá ya tiene sentido hablar de estas parejas de ángulos. Si una pareja de ángulos alternos internos está formada por ángulos congruentes, o sea, lo que quiere decir ahí, si una pareja como esta, que está con doble línea, si una pareja de ángulos alternos internos son congruentes, ¿sí? Si estos son congruentes, eso quiere decir, entonces la otra pareja también lo es decir, esta otra. Ya. Antes de continuar, este teorema tiene varias proposiciones, es decir, tiene varios teoremas ahí adentro mismo. ¿Cuál sería el primer teorema? Les voy a señalar. El primer teorema, voy a ver si puedo señalar con otro color para distinguir los cuatro teoremas, me parece que están aquí. Dice, si una pareja, aquí está, si una pareja de ángulos alternos internos está formada por ángulos congruentes, eso quiere decir que son congruentes, entonces la otra pareja también lo está. No sé por qué a veces sale delgada la línea y otras veces gruesa. Ya, este sería el primer teorema de este teorema. En realidad aquí hay 4. ¿Cuál sería otro teorema? Otro teorema sería, si una pareja de ángulos alternos internos mismos aquí, no es un error, solamente que no había puesto alternos, algo así. Una de las dos palabras me había comido. Si una pareja de ángulos alternos internos está formada por ángulos congruentes, entonces las parejas de ángulos alternos externos también son congruentes. Esta sería
otro teorema. Es decir, aquí hay algunos teoremas por demostrar. Luego, otro teorema sería, si una pareja de ángulos alternos e internos está formada por ángulos congruentes, entonces las parejas de ángulos correspondientes también son congruentes. ¿Ya? Hasta aquí, entonces, miren, este teorema en realidad está formado por 3 teoremas. ¿Ya? Y yo diría por 6. ¿Quién me dice? ¿Por qué estoy diciendo? ¿Por qué afirmo que son 6? Porque también nos dice que para cada uno de los enunciados su inverso también es válido. Claro, y como son 3 enunciados, los inversos también son válidos. Es decir, aquí a la vez hay 6 teoremas. Ahora, no sé si en la demostración están los 6. Bueno, me parece que por ahí decían... Bueno, ya vamos a ver la demostración. Ya vamos a ver. Primero concentrémonos en este. Entonces, acá tenemos 3 teoremas que son los que están pintados de verde, azul y fucsia. Y este otro color, que ya se me olvidó hasta el nombre, bueno, pero no es muy importante eso, el color, me está diciendo que los inversos son congruentes. Ayúdenme y de una vez vamos aprendiendo algo que por razones de tiempo y situaciones así, no hemos podido, ¿cómo es? Revisarlo, ¿no es cierto? En el otro semestre. En el otro semestre. Ya, entonces, veamos cuáles son los inversos. A ver si me ayudan ustedes. Bueno, más bien yo les voy a dar una ayuda de lo que sería, lo que es un inverso, ¿no? Ustedes sí saben, hemos visto el semestre anterior que un teorema tiene la forma P implica Q. Ya. Se dice que este P implica Q es una proposición, es un enunciado, es un teorema, todo se puede decir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la proposición? Porque acá dice, o enunciado. ¿Cuál es el enunciado inverso de P implica Q? El enunciado inverso es Q implica P. Ese es el enunciado inverso. Pero les comento que no siempre que se cumple el enunciado directo, llamemos así, no siempre que se cumple el enunciado directo, se cumple el enunciado inverso. No siempre. En este caso, nos está diciendo, el teorema dice que sí se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, vamos, ayúdenme a enunciar el inverso del verde. ¿Cuál sería el inverso del verde? Habría que establecer cuál es P y cuál es Q, ¿no es cierto? Si logro yo establecer cuál es P y cuál es Q, entonces para enunciar el inverso, luego primero diré si P, entonces Q. Entonces la clave está en determinar en el verde, en el azul y en el otro. ¿Cuál es P o qué es P? ¿Qué me dice P y qué me dice Q? ¿Qué me dice P? P dice si una pareja de ángulos alternos e internos está formada por ángulos congruentes. Ya, listo. Vamos a escribir eso. Entonces, P me dice, a ver, ¿cómo hacemos la letra más grande? Acá. Ya, me dice, si, no me dice si, P no es sí. P es lo que está luego de sí. Tenemos
una pareja de ángulos alternos internos son congruentes, pongamos, ¿ya? Son congruentes. ¿Qué me dice Q? Me dice Q que La otra pareja también lo será. es la otra pareja de ángulos alternos internos es congruente. Digo, son congruentes. Ya. Entonces, bueno. Vamos a llamarle a la primera pareja. Vamos a llamarle la pareja 1. Ya. La pareja 1. Y entonces, la otra pareja será la pareja 2. ¿Cuántas parejas tenemos de ángulos alternos internos? 2. 2 parejas. Entonces, tiene sentido hablar de la pareja 1 y de la pareja 2. Ya, entonces, ¿cómo iría el inverso, no? A la vez sería lo mismo. En realidad, yo veo que aquí va a ser lo mismo. ¿Cuál sería el inverso? Sí. La pareja 2 de ángulos alternos internos está formada, o bueno, ya dijimos que íbamos a decir son congruentes, ¿no? Si la pareja 2 de ángulos alternos internos son congruentes, entonces la pareja 1 también lo es. Así quedaría el enunciado contrario, porque ahora es la pareja 2 de ángulos alternos internos es congruente, entonces la pareja 1 también lo será. Entonces, este sería el inverso, esto que estamos describiendo acá abajo. Claro que como los dos son ángulos alternos internos, no se nota mucho el inverso. Por eso se me hizo necesario de darles nombre a las parejas, y eso es válido, con efectos de hacerse entender, eso es válido. Les comento. Ya, vamos de pronto con el otro parece que es un poco más interesante de encontrar el inverso. ¿Cuál sería P? ¿Cuál sería P del azul? El azul otra vez empieza con esto, ¿no? Una pareja de ángulos alternos internos son congruentes. ¿Qué me dice Q del teorema de color azul? Les voy a poner un poquito más grande para que le vean y luego le reduzco. ¿Qué me diría Q? Las parejas de ángulos alternos externos son congruentes. A ver. Las parejas de ángulos alternos externos son congruentes. Muy bien. Las parejas de ángulos alternos externos son congruentes. Mire, ahí está. Aquí va a ser más interesante encontrar el inverso. Ya. Entonces, ¿cuál sería el inverso? ¿Cómo enunciaríamos el inverso del teorema 2, del azul, pues, del teorema 2.16? Si las parejas de ángulos alternos externos son congruentes, entonces una pareja de ángulos alternos internos son congruentes. Exactamente, ahí está. Miren. Lo dijo más rápido que yo ni alcancé a escribir, ni porque hice copia y pega. Entonces, una pareja de ángulos alternos internos. Carambas. Veamos si es que no me falla ahora. Ya, entonces una pareja de ángulos alternos internos son congruentes. Bueno, ahí con el verbo y ahí ustedes me ayudan. Para la gramática no soy tan buena.
Ya, entonces, por eso no seguí nada de literatura y esas cuestiones. Entonces, así se formulan los inversos, es decir, usted tiene que determinar cuál es P y cuál es Q, y el inverso es el enunciado al revés, Q implica P. Ya. Pero les advierto de una vez, no vaya que esto quiera causar confusión. Si P implica Q es verdadero, no necesariamente Q implica P es verdadero, no necesariamente. Sin embargo, este teorema afirma y dice que los enunciados inversos también son válidos, es decir, que aquí sí se cumple que Q implica P son verdaderos. Y eso es muy importante de notar. No siempre, ojo, no verán que estoy diciendo no siempre, porque algunos cuando empiezan a demostrar teoremas ya un poco más arriba en los niveles superiores, me dicen, y yo he visto, como P implica Q, entonces Q implica P y listo. No, no, no. Es que esto no siempre es verdadero. Esto hay que demostrarlo. Además, no se olviden que si los dos son verdaderos, entonces es verdadero P, sí, solo sí, Q. Y recuerdan de los teoremas que tenían esta estructura, ¿cómo había que demostrar? Había que demostrar dos cosas, que P implica Q, ¿y cuál era la otra? Que Q implica P. Entonces, para demostrar el sí, solo sí, había que demostrar las dos implicaciones. ¿Eso qué significa? Que no es suficiente comprobar una para demostrar que este sí, solo sí es válido. Hay que demostrar los dos. Entonces, no porque el uno es verdadero, entonces el otro también ha de ser verdadero. No. Lo que sí es cierto, y ustedes me dan la razón porque vimos un poquito de lógica el momento en que hacíamos las demostraciones, lo que sí es verdadero es lo siguiente. Si yo demuestro que P implica Q, ya demuestro con todas las de ley, entonces lo que sí puedo aceptar que es verdadero es no Q implica no P. Esto sí, si ya logré probar que P implica Q, entonces nadie me dice, nadie me obliga a demostrar esto, porque esto ya de por sí está demostrado. No Q implica no P, esto es cierto. ¿Ya? Es decir, miren lo que le serviría esta información. En el de azul, ¿no es cierto? Si yo logro demostrar, si una pareja de ángulos alternos internos está formada por ángulos congruentes, entonces las parejas de ángulos alternos externos son congruentes. Esto es lo que yo ya demostré. Vamos a suponer que ya demostré. ¿Qué he demostrado también? He demostrado que si las parejas de ángulos alternos externos no son congruentes, entonces la pareja de ángulos alternos internos tampoco son congruentes o no son congruentes. Eso también he demostrado. Eso es muy importante que ustedes vayan manejando porque pueden utilizar un artificio como este. Si esto es verdad, entonces esto también es verdad. Eso sí está probado. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué si pruebo el uno, entonces el otro también está probado? A ver, ¿quién recuerda eso? Porque si dos ángulos son congruentes, sus adyacentes también lo son. Bueno, haciendo un ejemplo. Es un ejemplo nada más el que usted me acaba de probar. Yo más bien me fui a lo general. Olvidémonos que P son adyacentes, olvidémonos que P son ángulos, P son proposiciones, P y Q son proposiciones. ¿Por qué si este es verdadero, el otro también es verdadero? Porque tienen la misma tabla de verdad. Correcto, porque representan una tautología, porque el uno es equivalente al otro. Es decir, cuando usted haga la tabla de verdad de P implica Q, y acá solamente por efectos de didáctica nomás voy a poner primero esto, y hace la tabla de verdad de no Q implica no P, ustedes van a ver que tienen la misma tabla de valores. Pero ¿cómo me doy cuenta más? Si yo hago entre estos el sí, solo sí. Si yo hago
la tabla de valores de toda esta proposición, yo voy a ver aquí abajo que me quedan, ¿cuántos verdaderos? Cuatro. 2 verdaderos. 4. 4 verdaderos. ¿Ya? Entonces, las dos proposiciones de esta, la una esta, y la 2 resulta que son equivalentes. Es decir, que si basta comprobar que la 1 es verdadero, la 2 también es verdadero. Eso es muy importante recordar. A veces nosotros nos olvidamos de eso, incluso los profesores, que nos hacemos unos líos en hacer demostraciones cuando las demostraciones estaban así, a la vuelta. Ya. Listo, entonces, ¿cuál sería ya sin recurrir ¿cómo es al Word? ¿Cuál sería el inverso de este fucsia? No sé si es fucsia. Estamos esperando quién nos da la proposición, el enunciado inverso de la proposición que está acá de color fucsia. Ahora sí, el inverso de esto. ¿Quién nos dice? Sería si las parejas de ángulos correspondientes son congruentes, entonces una pareja de ángulos alternos internos también son ángulos congruentes. Perfecto, muy bien. Ya, entonces, estos enunciados que acabamos de decir también se cumplen. Ya, entonces veamos cómo hace la demostración. Vamos a tomar como punto de partida para la demostración de la de verde, ¿no? Ahora, dentro de la proposición de color verde, para hacernos ya un poco más las ideas, yo tengo una hipótesis y una tesis, ¿cierto? En la de verde, ¿cuál es la hipótesis? Una pareja, carambas. En la de verde, una pareja, lo que estoy señalando de rojo es la hipótesis, ¿no es cierto? Una pareja de ángulos alternos internos está formada por ángulos congruentes. Hasta aquí, lo que está de rojo sería la primera hipótesis que tenemos. Una pareja de ángulos alternos internos está formada por ángulos congruentes. Entonces, noten ustedes que acá tenemos una pareja de ángulos alternos internos y yo puedo escoger, por ejemplo, esta de acá, esta que está con doble línea. Veamos si en la demostración efectivamente toma esos ángulos. CAB es congruente a ABD. Ya, no está tomando la de doble línea, está tomando más bien esta de una sola liñita. Entonces dice que vamos a suponer que estas sean las parejas de ángulos congruentes, ¿no? Pareja de ángulos alternos internos congruentes. Está con color rojo la hipótesis y con color rojo señalado dónde está la hipótesis, ¿no? Esa es la pareja de ángulos alternos internos congruentes. Ya. ¿Qué debo probar? Debo probar que la otra pareja también lo es. ¿Cuál es la otra pareja? La que está con doble liñita, que todavía no pruebo que son congruentes, pero ahorita vamos a probar. El ángulo que está de color rojo con el ángulo que está con doble línea acá y estoy señalando, ¿qué tipo de ángulos son? ¿Cómo son estos ángulos? Son ángulos Adyacentes. Eso, perfecto, son ángulos adyacentes. ¿Y cómo es esta pareja de acá abajo, de estos ángulos? ¿Cómo son? También son adyacentes. También son adyacentes. Correcto, también son adyacentes. Entonces resulta que yo tengo una pareja de ángulos adyacentes a otros que son congruentes. Por ahí eso me recuerda a un teoremita por ahí arriba que decía que ángulos adyacentes
a ángulos congruentes también son complete. Congruentes. También son congruentes. Entonces, miren, acabamos de probar que siendo esta la primera pareja de ángulos alternos internos congruentes, entonces la otra pareja también lo es, dice. Entonces la otra pareja también lo es. Entonces, resulta que acabamos de probar que esta pareja de ángulos son congruentes. Ya listo, ya son congruentes. Ese sería el teorema directo. ¿Cuál sería el teorema inverso? El teorema inverso, en cambio, tomaría la pareja que está de color cardenillo, tomaría como hipótesis. Esa sería la hipótesis para el inverso, ¿no es cierto? Para el teorema inverso, para el enunciado inverso. Estos serían los congruentes. Y utilizando el mismo argumento, el de rojo con esta doble línea de color cardenillo son adyacentes al igual que el de acá. Y por ser ángulos adyacentes a ángulos congruentes, entonces los de rojo también terminarían siendo congruentes. Y listo, con eso ya estaría demostrado tanto el teorema directo como el inverso. Ya, listo, vamos con los de azul. ¿Cuál es la hipótesis de color azul? De la proposición de color azul. A ver, digan nomás. Una pareja de ángulos alternos internos está formado por ángulos congruentes. Hasta aquí la hipótesis. La misma hipótesis que hace rato. Entonces, yo voy a tomar nuevamente esa hipótesis, ¿no es cierto? Tomo nuevamente esa hipótesis. ¿Qué debo probar? Que las parejas de ángulos alternos externos son congruentes. Entonces, ¿cuáles son los alternos externos? Le voy a llamar el 1, permítanme, les voy a llamar a este 1. 1 con 2 sería alternos externos, ¿no es cierto? Y este le voy a llamar 3. Son nombres nada más que se da. ¿Y por qué no pone los mismos números que hace rato? No, es que son nombres, nomás uno puede dar cualquier nombre, pero tiene que especificar, por lo menos en el gráfico. Ya, entonces, ¿cuáles son alternos externos? El 1 con el 2. Es decir, que yo debo probar. ¿Cuál es la tesis aquí en el de azul? Que las parejas de ángulos alternos externos son congruentes, es decir, que yo debo probar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Esta es mi tesis, con el ángulo 2, perdón. Y que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Eso es lo que debo probar a la final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿cómo es el ángulo de aquí de rojo con respecto al ángulo 3? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de ángulos son? Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice. Entonces tendría que el ángulo CAB es congruente con el ángulo 3. ¿Ya? Pero no nos olvidemos que lo de rojo es la hipótesis y eso es verdad. ¿Cómo es este ángulo? ¿Cómo es este ángulo de rojo con respecto al 4? Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Entonces, miren que el 3 es congruente con el de rojo porque ya se demostró que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Eso ya está demostrado. Entonces, el 3 es congruente con el de rojo. El de rojo, acá abajo, es congruente con el 4. ¿Qué propiedad tengo que aplicar para determinar que el 3 y el 4 también son congruentes? ¿Cómo pruebo esto? Que el 3 y el 4 son congruentes. Ya les dice el razonamiento inicial. Solamente les falta a ustedes concluir mediante la propiedad ¿qué? Transitiva. ¿De qué, pero? ¿De qué? A ver, completemos. La congruencia. ¿De? La congruencia de ángulos.
Eso, escribirán. Les estoy ahorita corrigiendo lo que sé corregir en los deberes. Complete todo. Debido a la propiedad transitiva de la congruencia de ángulos, se demuestra que 3 es congruente con 4. ¿Ya? Y si 3 es congruente con 4, ¿qué pasa con el 1 y el 2? ¿Cómo son el 3 con el 1? ¿Cómo son el 3 con el 1? Adyacentes. Y lo mismo pasa entre el 4 y el 2. Pero ya acabamos de probar que el 3 y el 4 son congruentes. Entonces hay un teorema que dice, ángulos adyacentes a ángulos congruentes también son congruentes. Listo, probado que el 1 y el 2 son congruentes. Miren, todo en base a los axiomas, a los teoremas y un poco de razonamiento nomás. Y aquí también falta memoria. Sí, tenemos que tener un poquito de memoria. Yo la verdad no la tengo. Listo, entonces probada las dos parejas. ¿Cómo sería el inverso? Bueno, eso los dejo a pensar. Vamos entonces con el de morado, fucsia. La hipótesis nuevamente. La hipótesis nuevamente dice, si una pareja de ángulos alternos internos está formada por ángulos congruentes, la misma hipótesis en los tres, otra vez los de rojo son congruentes. ¿Qué es lo que qué es lo que tengo que probar? Entonces los correspondientes son congruentes. Ya, entonces aquí darémosles otros nombres, ¿no es cierto? Darémosles otros nombres a los ángulos. Conservemos el 1, el 2. Bueno, capaz que luego me arrepiento de borrar esto, no importa. Voy a conservar el sombrerito ya. Listo. Daremos los nombres, ¿no? Aquí está 1, 3, 1, 2, 3, 4. El nombre que yo desee. Aquí le voy a llamar, por ejemplo, 5. Sí, para no llevar esos nombres odiosos de las letras, ¿no? Por formalidad, porque es un texto que tiene que ser formal, es que yo también le envío con las letras, ¿no? Pero ya acá en clases podemos perder esa formalidad. Y ustedes también en las demostraciones pueden utilizar estos nombres a los ángulos, ¿no? 7 y 8. Ya. Pero eso sí, el ángulo 1 no escribirán solo 1, sino así. El ángulo 1, así hasta para que se demoren un poquito. No, y además porque es una notación correcta. Ya, entonces acá tenemos los nombres de los ángulos. La hipótesis nuevamente los de rojo, es decir, el 6 y el 7 son congruentes. Eso sí, no hay nadie que nos diga esos no son congruentes porque la hipótesis me dice que considere que esos son congruentes. Si esos son congruentes, entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Esto es la hipótesis. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Cuál es mi tesis? Ayúdenme. El ángulo 7 y 3 son congruentes. 7 y 3, 7 y 3 son congruentes. Otra parejita que tenga que probar que son congruentes o con eso bastaría. No, porque tenemos que decir todos los correspondientes. El 7 con el 3, en el lado derecho, ¿no? El 5 con el 2. En el lado izquierdo, ¿cuáles serían? 1 y el 8. 1 y el 8. Ojo que Sí, estoy 4. diciendo otros nombres, entonces tengo que conservar los nombres del gráfico y el 6 con el 4. ¿Ya? El 6 es congruente, aquí me faltó el símbolo de congruencia, con el 6 con el 4. Ya, estas 4 cosas debo probar. Miren, ¿cuál creen de las 4 está más fácil de probar? El 7 con el 3. ¿Por qué son iguales el 7 con el 3? Porque como tenemos como hipótesis que los alternos internos 6 y 7 son iguales, y también nos fijamos que el ángulo 6, o sea, el opuesto por el vértice del ángulo 6 es el ángulo 3. Por transitividad de ángulos congruentes, podemos decir que el ángulo 7 es igual al ángulo 3. Ya. Lo que dice el compañero me parece súper interesante. No se olviden que a esta altura ya se probó el teorema que sería el que estaba de verde, ¿se recuerdan? Ya se probó el de azul. Es decir, que a esta altura del partido, nosotros sabemos que el 3 con el 7
perdón, alternos externos. Sabemos que por el de verde, sabemos que el 5 y el 8 ya son congruentes. Entonces voy a poner acá lo que ya sabemos. El 5 es congruente con el 8. ¿Y por qué digo esto? A ver, nuevamente alguien que me explique. ¿Por qué digo ya que el 5 y el 8 son congruentes? ¿A qué momento probé? Pues dice porque son dos paralelas intersecadas por una transversal. No. ¿Dónde está que son paralelas? ¿Dónde está la hipótesis de paralelas? ¿No? Todavía no son paralelas, joven. ¿Por qué el 5 y el 8 ya son congruentes? Porque ya demostramos anteriormente. Correcto. Porque demostré en el de color verde, decía, si el 6 y el 7, que son alternos internos, son congruentes, aquí decía, entonces la otra pareja también lo es. Entonces, el 5 y el 8 son congruentes por la primera parte de este teorema, grandote. Ya. Por eso, ayúdenme a sacar todos los resultados que ya tenemos gracias a que ya probamos el de color verde y el de color azul. El 5 con el 8, estoy esperando. No me dejen sola. El 6 es congruente con 3. ¿Por qué? Por el de azul, por lo que está subrayado de azul. Si una pareja de ángulos alternos internos está. Alternos externos, dice. Ajá. Pero el 6 es interno. No. A ver. Porque Veamos. el ángulo 6 y el ángulo 3 son ángulos opuestos por el vértice. Sí. Y eso ya demostramos antes que son congruentes. Claro, este ya está demostrado hace años. Bueno, ¿Puedes no qué tanto. decir? Sí. No, lo que dice el último compañero está bien. Está muy bien. Ya. Lo que yo preguntaba esta era mi pregunta. Capaz que hice mal mi pregunta. Si el 6 y el 7 son congruentes y yo ya probé la parte del teorema, la de verde y la de azul, lo que yo les pedí aquí es que me digan todas las parejas que ya son congruentes hasta este momento. Por ejemplo, por el de verde ya son congruentes el 5 con el 8. Por el de azul, ¿cuál más son congruentes? Este 6 y 3 no es por el de azul. Este 6 y 3 es por opuestos por el vértice, que es un resultado anterior, pero que si me sirve hoy, bueno, lo utilizamos. Sería por el 4 y el 3. A ver, el 4 y el 3, perfecto. El 4 y el 3 son congruentes. ¿Por qué son el 4 y el 3 congruentes? Porque me dice que si ya sus alternos internos son congruentes, el de azul me dice, entonces las parejas de alternos externos también son congruentes, pues. Entonces, el 4 con el 3 serían congruentes. ¿Y cuál sería la otra pareja? El 2 con el 1. Es El 1 con el 2. Sí, perfecto. El 1 con el 2 o el 2 con el 1, porque es lo mismo escribir el 1 con el 2 o el 2 con el 1. Porque es lo mismo. Por la propiedad simétrica. De De congruencia de ángulos. ya, listo. Ya, entonces miren, todo esto ya es verdad. Todo lo que está a la izquierda es verdad. El 6 y el 7 también es verdad, que es hipótesis. Me falta el 7 con el 3. Miren, aquí puedo aplicar una propiedad transitiva, ¿sí ven? Entre este de opuestos por el vértice, ¿sí le ven? Con la hipótesis. Doctora, Dígame. podemos decir también, ya que 7 y 6 son congruentes, ahí podemos aplicar la transitiva porque 6 y 3 son congruentes, por lo tanto, 7 y 3 son congruentes por Sí, la transitividad de la congruencia de ángulos. sí.
Sí, sí, perfecto. Es justamente lo que yo estaba diciendo. Sino que justo ese es el problema cuando ustedes hacen las demostraciones, que no le ponen la justificación. Por ejemplo, yo para la demostración de color fucsia, yo capaz que le hacía esto. No sé cómo esté abajo la demostración, la verdad. Pero ya para presentar una tarea, por ejemplo, yo diría que el 6 y el 3 son congruentes por ser opuestos por el vértice. Y como por hipótesis tengo que el 6 es congruente con el 7, por la propiedad transitiva de la congruencia de ángulos, si se fijan en los que están con visto, por la propiedad transitiva de la congruencia de ángulos, ¿qué se tiene? Que el 3 sería congruente con el 7. Y listo, ya estaría eso demostrado. Ahorita solo estoy explicando, no estoy escribiendo la demostración. Ya, solo explicando cuál sería el razonamiento y el resto ya sería cuestión de escribir. Ya. ¿Cómo probaríamos que el 5 y el 2 son congruentes? Miren que para probar el 5 y el 2, yo ya tengo material, ya tengo insumos. Ya tengo que el 7 y el 3 son congruentes, el 6 con el 7 son congruentes, y todo esto ya son congruentes. Solamente fijémonos, ¿cómo aplico la propiedad transitiva para probar que el 5 y el 2 son congruentes? ¿Entre qué o qué razonamiento haría? O capaz que se me hace otra pareja más fácil de probar. ¿Cuál es otra pareja que se facilita la demostración? ¿Sí ven? Acá ya le vi. Es como un rompecabezas, ¿no? Uno congruente con 5. 1 congruente con 5. Ajá, y como ya tenemos ¿Ya? 2 congruente con 1. 1 congruente con 5. Perdón, yo estaba viendo otra cosa también. Miren aquí, ahí es donde ya cada uno tiene una forma de mirar las cosas, ¿no? El 1 es congruente con el 5. ¿Cuál es la razón? Por ser opuestos por el vértice, ¿no es cierto? Por ser opuestos por el vértice. Y dice el compañero, con esto y con qué más? 2 congruente con 1. Ya, y con 2 congruente, con el de arribita precisamente, ¿qué resulta? Que el 2 y el 5 son congruentes. Perfecto, ya tenemos ese. Y me falta solamente el 1 con el 8. Sería también el 1 congruente con 5 y también el 5 congruente con 8 por transitividad de la congruencia de ángulos. 1 es congruente a 8. Ya, el 1 congruente con 5 que ya acabamos de ver. Y si comparamos con el 5 congruente con el 8 por propiedad transitiva de la congruencia de ángulos, el 1 sería congruente con 8. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, esa es la manera de ir viendo este tema de las demostraciones. Y verán que aquí en ningún momento dijo que las rectas sean paralelas. Dice que, ¿cuál es la hipótesis? Si una pareja de ángulos alternos internos es congruente, entonces, ¿qué nomás se tiene? Se tiene 3 cosas. Basta con que estos que están acá, el 6 y el 7, sean congruentes, entonces son congruentes el 5 con el 8, eso por el teorema de color verde. Por el teorema de color azul serían congruentes el 3 con el 4, el 1 con el 2. Y por el de color fucsia serían congruentes el 3 con el 7, el 5 con el 2, el 1 con el 8 y el 6 con el 4. Entonces, ahorita basta, miren, aquí basta que ustedes encuentren una pareja de alternos internos congruentes, entonces todas las otras parejas también van a ser congruentes, pero las parejas que les hemos definido como alternos externos, bueno, los alternos internos, la otra pareja sería los correspondientes. Pero aquí nada dice de rectas paralelas, mire. En el siguiente teorema ya habla de rectas paralelas, mire, dice, si dos rectas cortadas por una transversal forman ángulos alternos internos congruentes, solo esto se requiere. Con que una parejita de alternos internos sea congruente,
¿Qué es lo que dice entonces? Que las rectas deben ser paralelas. Esto es la tesis y esto es la hipótesis. Pero ustedes saben que gracias a este teorema, si yo tengo una parejita de ángulos alternos internos congruentes, entonces tienen un sinfín de parejas que también van a ser congruentes. Ya, eso deben tener clarito porque eso ya está demostrado. Y este teorema dice que si forma una pareja de ángulos alternos internos congruentes, entonces las rectas deben ser paralelas. Entonces, la demostración la hace por reducción al absurdo. Entonces, miren, esta sería la recta R y esta sería la recta S. Estas serían las rectas que tengo que probar que son paralelas, cortadas por la transversal. La hipótesis me dice que, voy a ponerle con rojo solamente para que recuerden, este ángulo es congruente con el de acá, dice. Estos ángulos son congruentes, alternos e internos. Lo que yo debo probar es que la recta R y S son paralelas, pero lo voy a demostrar por reducción al absurdo. ¿Qué significa eso? Que tengo que negar la tesis y la negación de que son paralelas sería, entonces estas se encuentran en un punto y empiezo así el razonamiento. Supongamos que no son paralelas, es decir, que se cortan en un punto y este punto sea P y construyo este P. Luego puedo construir un punto Q sobre la recta R. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo segmento se puede transportar a un segmento congruente. Entonces, sea Q justamente el punto tal que el segmento AQ es congruente con el segmento PB. Entonces alguien va a decir, ¿y cómo yo sé la existencia de ese punto Q? ¿Quién me garantiza la existencia? Si hay un axioma que le garantiza la existencia de este punto Q, justamente es el axioma que le permite transportar un segmento sobre otro sobre una recta de forma que se grafique o se encuentre con un segmento congruente. Entonces, sí es válido eso. Entonces, tendríamos aquí este segmento AQ congruente a este segmento PB. Y si se fijan ustedes, aquí se forman dos triángulos. Y estos dos triángulos cumplen con el axioma con el primer criterio de congruencia, el lado, ángulo, lado. Ayúdenme. ¿Cuáles serían los lados? ¿Cuál sería este L? ¿Cuáles serían los lados que representan esta letra L? PB con AQ. PB con AQ, correcto. Sería PB con AQ, ya tenemos. Este otro L. AB con BA. AB. ¿Sí? AB con BA, AB con AB mismo, ya no hay problema, ese es el lado común. Y el ángulo, el que me da la hipótesis, ¿no? Este ángulo sería el que me da la hipótesis, que me dice que estos ángulos son congruentes de partida, ¿ya? Entonces, si estos triángulos, estos dos que tengo aquí, son congruentes, entonces todos sus demás elementos también serán congruentes. En particular, estos dos ángulos que están aquí señalados con este puntito medio raro, ¿ya? Estos dos ángulos serían congruentes. Pero resulta que aquí este ángulo con este puntito es congruente con este de color rojo, pero son adyacentes. Entonces, ¿cómo tienen que ser estos ángulos de acá? También deberían ser adyacentes, ¿no es cierto? Porque si estos dos son adyacentes, entonces estos dos también deberán ser adyacentes, porque tenemos un teorema que dice que ángulos adyacentes, ángulos congruentes, algo así, también son congruentes. En este caso tengo dos congruentes o por la suma de ángulos también que me parece que está por ahí. Bueno, a la final tendríamos que, aquí también tendríamos ángulos adyacentes. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que tenemos dos rectas que pasan por PQ en vista de que estos tres puntos, P, B y Q, estarían alineados por formar aquí un ángulo adyacente. PB y BQ estarían en la misma recta. Es decir, en base a este razonamiento, habrían dos rectas diferentes que pasan por PQ. La recta PAQ, y la recta PBQ.
al tener dos rectas diferentes que pasan por 2 puntos, estamos en contra del axioma 1 que decía por 2 puntos pasa una única recta y esa justamente es la contradicción. Por lo tanto, no puede haber un punto de intersección entre esas dos rectas y por lo tanto las rectas son paralelas. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Si dos ángulos alternos e internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Y esa es la demostración que tenemos acá. Luego, nos dice, sean dadas tres rectas, R, S y T, tal que T interseca a las otras dos. Si los ángulos alternos externos son congruentes, entonces R y S son paralelas. Esto no está muy difícil de mostrar, ¿no es cierto? Está muy fácil. El anterior decía que si los alternos internos son congruentes, entonces son paralelas. Esta dice, si los alternos externos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Son unas pocas palabras nomás que hay que hacer. Y justo como este teorema no es muy largo, este es el que vamos a aumentar a la tarea, ¿no es cierto? Teorema 2.18. Ya, el teorema 2.18 le estamos aumentando a la tarea. El tercer teorema dice, sean dados tres rectas, R, S y T, tal que R es perpendicular a T, S es perpendicular a T, entonces R es paralela a S. Bueno, la demostración creo que no la vamos a alcanzar a hacer, pero por lo menos vamos a entenderle. Tenemos esta que es la recta R, que es perpendicular a la recta T. Es decir, forma un ángulo recto. Y ya sabemos que cuando forma un ángulo recto, vamos a simbolizar gráficamente de esa manera. Esta sería R y esta sería T. ¿Qué dice además la hipótesis del teorema? Dice que S es perpendicular a T. Entonces aquí tengo T y tenemos una perpendicular. Ya, tenemos una perpendicular. Acá también formamos un ángulo recto. Entonces dice que estas deben ser paralelas. Y claro que son paralelas. Pues miren, se han formado dos ángulos correspondientes congruentes y por lo tanto, por ser estos dos ángulos correspondientes congruentes, entonces también serán congruentes los ángulos alternos internos. ¿Se recuerdan que eso habíamos probado en el teorema ese grandote? Los inversos, este sería el inverso. Estos dos ángulos son congruentes. Por lo tanto, los alternos internos también son congruentes y por lo tanto las rectas son paralelas. Yo pienso que más o menos así tiene que haber hecho la demostración. Bueno, y acá está el gráfico. Ya. El teorema inverso del 2.17. Y aquí se ratifica, ¿no? Lo que nosotros entendemos por teorema inverso. ¿Cuál sería aquí la proposición A? La P, perdón. P es tres rectas, R perpendicular a T, S perpendicular a T. ¿Y cuál sería la proposición Q? R y S son paralelas. Entonces, el teorema, ¿de cuál era? Ay, del 2.17, yo estaba en el 2.19. Ya, ¿qué dice el teorema 2.17? Teorema 2.17 dice, si dos rectas cortadas por una transversal forman ángulos alternos internos congruentes, entonces las rectas son paralelas. ¿Cuál sería el inverso? Si dos rectas son paralelas, entonces forma ángulos alternos internos congruentes. Ya, veamos si efectivamente eso dice el teorema. Mira, sean dadas R, S y T, tales que T interseca R. Aquí está, mire. R y S son paralelas, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Eso es lo que está diciendo, miren, el teorema acá. Déjenme ver cuánto falta. Ah, ya, justo está. Ya. Luego, la definición de bisectriz dice que usted tiene un ángulo A o B, y dice que C es una semirrecta de origen O interna a este ángulo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esta semirrecta que es interna al ángulo, esta C. Dice que
Si aquí se forman dos ángulos congruentes, entonces a esta recta la llamo bisectriz del ángulo. Es una definición nomás, ¿ya? Lo mismo sucede con un segmento. Tiene un segmento AB. ¿Sí? Si yo trazo una recta perpendicular por un punto C que le pertenece al segmento y resulta que el segmento AC es congruente al segmento CB, entonces esta recta la denomino mediatriz. Aquí no me habla del punto medio, ¿no? Verán, aquí no hay punto medio. Aquí dice que el segmento AC es congruente al CB. Claro que esto es equivalente a lo que nosotros conocemos que C es el punto medio. Y esta recta la denomina mediatriz. Ya. Tiene un triángulo ABC. La bisectriz de cualquier ángulo interno se llama bisectriz del triángulo. La semirrecta que une el vértice con el centro del lado opuesto, bueno, falta definir ahí lo que sería el centro, se llama mediana del triángulo, y la semirrecta o segmento que parte de un vértice y es perpendicular al lado opuesto o a su prolongación, se dice altura del triángulo. Entonces, estas son denominaciones que nosotros luego, cuando hagamos un poco ya de geometría numérica, utilizaremos. Ah, por cierto, les quería comentar que creo que Calvache no lo vamos a usar porque el solucionario de Calvache ya ha estado más que resuelto en la internet. Entonces no tendría sentido que yo les envíe ejercicios que solamente lo van a copiar y pegar. Así que vamos a ver de qué otro texto sacamos ejercicios, de forma que tenga menos posibilidad de encontrar las soluciones. Listo, esta parte, como les decía, vamos a revisar la próxima semana. Por favor, vendrán con preguntas respecto a estos temas para poderles ayudar, si es que así lo amerita, porque la próxima semana ya no hay mucho que ver. Entonces, trataríamos de solventar algunas preguntas que ustedes tengan posiblemente. Eso sería lo que íbamos a tratar el día de hoy. Y entonces, el día de mañana, no se olviden, creo que tenemos la lección, lo tengo por acá escrito. Y hasta la página 70 dice que es la lección. Ya, eso sería todo. Quienes deseen salir pueden hacerlo. Yo tengo una reunión, como ustedes pueden ver acá abajo, tengo ahorita una reunión. Bueno, esta es de las 3, es una de las 9 que no está por aquí. Pero tengo reuniones todos los días. Entonces, listo. Estamos conversando la siguiente semana. Vamos a detener la grabación.